marcadores angiogénicos, lo que se hace para seguir una determinada patología, que es una patología que solamente se da en gestantes, que se llama preeclampsia, tiene un valor determinado de 22 o puede tener un valor, otro valor de 222. Y entonces lo que nosotros queríamos era decirle o ayudar a los tetra a saber qué hacer con un valor de 22 o con un valor de 222. Por eso nos hemos metido en este tema. Y como yo les hablaba de lo que es de que el tema está en ayudar a los tetra a manejar una gestante que tenga una sospecha de preeclampsia, permítanme que les dé dos pinceladas de lo que es esta patología. La preeclampsia es una enfermedad heterogénea con una incidencia en la población de gestantes, solo en la población de gestantes, porque es una patología de gestantes, que oscila entre un 3 y un 8%. Es la causa más importante de morbimortalidad perinatal y materna. Y el diagnóstico de preeclampsia se hace siempre en base a hipertensión, mayor de 140 sistólica y 90 diastólica, y más de 300 miligramos de proteína por 24 horas. ¿Y cómo realmente uno sabe cuándo una gestante puede hacer una preeclampsia o no? Bueno, pues hay unos signos o síntomas que son de riesgo y son hipertensión, proteinuria, una ecografía patológica de las arterias intrauterinas, dolor de cabeza, problemas visuales, edemas en pies, manos y cara o dolor epigástrico. Es decir, cualquiera de estos signos o síntomas que llega a urgencias una gestante con cualquiera de estos signos o síntomas, obviamente hay que estudiarla para descartar una preeclampsia. Pero miren, una cosa que es interesante es que las gestantes cambian totalmente su metabolismo durante la gestación. Es decir, en muchos órganos y tejidos nos encontramos con pruebas que no tienen nada que ver con una no gestante. Y uno de los temas es el sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular, la gestante tiene un mayor gasto cardíaco porque tiene una disminución de la resistencia vascular sistémica. Pero, sin embargo, en las preeclámpticas es al contrario, tiene un menor gasto cardíaco justamente porque tiene una mayor resistencia vascular sistémica. Y esto a nosotros nos dio una pista, y es que a lo mejor, más que estos marcadores que yo les he mostrado aquí, que son angiogénicos, a lo mejor hay algún otro marcador que también pueda ayudar. Bueno, pues también existe una hipoxia placentaria, un estrés oxidativo y una inflamación que también son factores que juegan un papel en la patogénesis de la preeclampsia. No les voy a aburrir más con la preeclampsia ni con estos temas clínicos porque pueden ser realmente aburridos. Lo único que les quiero decir es que desde el año 2010, como les decía, hasta ahora, lo que ha habido ha sido un totum revolutum de números que son los que utilizan normalmente los clínicos, lo que guía a los clínicos para saber si algo es patológico o no es patológico. Si está por encima de un valor determinado, se puede considerar patológico; si está por debajo de ese valor determinado, se puede considerar normal. Bueno, pues aquí había un totum revolutum de números que a nosotros también nos llamaba la atención. Pero, ¿y por qué sale ese totum revolutum y por qué nos llamaba la atención? Miren, porque en un embarazo normal estos marcadores angiogénicos se mueven de esta forma. Este es el marcador antiangiogénico, o lo que se denomina SFLT1, y este es el marcador angiogénico, que es lo que se denomina PLGF, que es el factor de crecimiento placentario. Bien, esta forma de moverse es bastante lógica porque la placenta no puede crecer indefinidamente. La placenta, justamente para que se detenga su crecimiento, tiene que aumentar el factor antiangiogénico y disminuir el factor angiogénico. Es lógico y normal. Bien, lo que ocurre es que aquí, que es cuando comienza en la semana aproximadamente 21, es cuando empieza a diagnosticarse la preeclampsia, con respecto a la semana 32, si ustedes se fijan, este cociente es relativamente pequeño, mientras que a medida que avanza el embarazo, semana 34, 35, 36, este cociente se amplía, es mayor. Luego, yo pensaba que
Si esto ocurre en condiciones normales, ¿cómo es posible que solamente haya un punto de corte? Si realmente estamos aquí o estamos aquí. No puede haber un solo punto de corte. Entonces, lo que nosotros hemos pretendido en base a todo esto es desarrollar, junto con la Cátedra de Inteligencia Analítica y con la empresa Seidel, lo que pretendíamos era desarrollar un sistema, un algoritmo que nos permitiese calcular un riesgo continuo. Es decir, que si estamos aquí, si estamos en esta situación, que no sea lo mismo tener un valor de 22 que de 100, que de 120 o que de 320, sino que nos diese exactamente, no que estamos por encima de un valor, sino que nos diga cuál es el riesgo de desarrollar una preeclampsia o cuál es el riesgo de descartar una preeclampsia. Entonces, a partir de aquí, que yo creo que es la parte más entretenida, les voy a exponer, nosotros nos hemos, obviamente, como les decía, basado en lo que es el desarrollo de un algoritmo de Machine Learning, y lo que pretendíamos simplemente es no sustituir al obstetra, sino ayudar a esta obstetra que tiene una serie de interrogantes con una gestante que la tiene en urgencias, que le están midiendo la tensión arterial y que resulta que tiene una tensión arterial mayor de 140 sistólica o de 90 diastólica. Y queremos tratar de ayudarla a que ella sepa o que ella decida si debe ingresar a esa gestante o debe de tratarla como una gestante de consulta externa. Y esto es muy importante, porque obviamente si la ingresa, el gasto no va a tener nada que ver con el tratamiento en una consulta externa, punto número 1. Pero punto número 2, también de cara a la gestante, no es lo mismo quedarse en el hospital que simplemente la citen para una consulta externa dentro de una semana o dentro de 2 semanas. Por eso empezamos, y yo les voy a poner los ejemplos, varios ejemplos de lo que es nuestro sistema, que solamente ya lo hemos validado parcialmente con un número reducido de gestantes y que esperamos entre marzo y abril validarlo con un número ya muy elevado, con cientos de gestantes, y ver si efectivamente los resultados que yo les voy a exponer aquí, obviamente, son confirmados con esas nuevas gestantes que nos van a servir para su validación. Mire, este es un ejemplo de una gestante que está en la semana 25 más 2 y que tiene esta serie de marcadores, de pruebas, que son lo que yo les decía exactamente, no sé si lo verán bien, son este cociente que yo les decía, este marcador de lo que es el sistema cardiovascular del gasto cardíaco, que es un péptido natriurético que se denomina NT-proBNP, y este otro marcador que es el ácido úrico de estrés oxidativo. Entonces nosotros pensamos que no solamente deberíamos de utilizar un marcador, los marcadores angiogénicos, sino que realmente deberíamos de utilizar estos 3 marcadores, más la semana de gestación y más también otro parámetro clínico importante, que es saber si esa hipertensión es gestacional o esa hipertensión es crónica. Es decir, si ya ha entrado en el embarazo con hipertensión o si esa hipertensión se ha originado durante la gestación. Pues bien, en esta gestante que yo les pongo aquí, ven que nosotros damos un riesgo muy bajo de 2.2 de valor predictivo positivo para desarrollo de una preeclampsia, que pongo ahí como PE, y también un riesgo muy bajo para un resultado adverso del embarazo, entendiendo como resultado adverso del embarazo un parto antes, en este caso concreto de esta gestante, de las 34 semanas, porque está en la 25. Y entonces lo que nosotros pretendemos, igual que yo les había puesto con el caso de la troponina, es decirle al obstetra que si sigue la gestante con síntomas o signos de preeclampsia, sería recomendable que esa gestante se hiciese una nueva muestra a las 6 semanas. Obviamente todavía esto no lo estamos aconsejando y el obstetra pidió una nueva muestra a las 4 semanas, cuyos valores predictivos eran exactamente iguales y por tanto los riesgos exactamente iguales. Obviamente seguimos diciendo o aconsejando lo mismo, seguiríamos
aconsejando lo mismo. Y hay una tercera muestra en la semana 34 más 2. Ya se considera la 34 más 2 como tardía prematura, porque está entre la 34 y la 37 semanas de gestación, y sigue con los mismos riesgos, es decir, muy bajos. Nosotros le habríamos aconsejado a esta obstetra que la tratase como una paciente en consulta externa y que la probabilidad o el riesgo de desarrollar una preeclampsia y de tener un resultado adverso del embarazo era muy bajo. Obviamente, obviamente no, el resultado de esta gestante fue un parto en la 40 más 3, es decir, a término, con un parto normal sin ningún problema. En este segundo ejemplo que yo les pongo es una gestante de 28 semanas más 1, donde tiene una ratio, donde tiene un cociente muy elevado, de 370, pero tiene un marcador de gasto cardíaco normal y un ácido úrico totalmente normal, con lo cual en esta muestra nos da un valor predictivo positivo bajo de tener una preeclampsia, pero sin embargo nos da un valor predictivo, un riesgo elevado de tener un resultado adverso en el embarazo, es decir, de tener el parto antes de la 34 semana. Bien, nosotros decimos lo mismo, como ya tiene un resultado, un riesgo elevado, aquí ya cambia totalmente el consejo y le decimos debería de hacerse una muestra en 48 a 72 horas. Se la hace exactamente una semana más tarde y el cociente se eleva de 370 a 558 y los otros dos parámetros continúan exactamente normales, lo cual significa que el riesgo de una preeclampsia sigue siendo bajo, pero el riesgo de un resultado adverso del embarazo sigue siendo alto, con lo cual el consejo es el mismo y esta gestante tuvo el parto en la 29 más 3 por un retraso de crecimiento intrauterino. Este diagnóstico de retraso de crecimiento intrauterino lo sabe la obstetra porque eso se ve por ecografía. Lo que ocurre es que una gran parte de los retrasos de crecimiento intrauterino desarrollan también una preeclampsia, con lo cual es interesante para el obstetra que pueda fiarse y del riesgo que nosotros le decimos de que esa gestante va a desarrollar o tiene un escaso riesgo de desarrollar una preeclampsia y el manejo es totalmente diferente. En el tercero de los casos tiene una gestante de 33 más 2 con un cociente de 121, pero que en este caso tiene un marcador de gasto cardíaco elevadísimo, tiene un ácido úrico elevadísimo y por tanto le da un riesgo muy elevado de preeclampsia y muy alto de tener un resultado adverso del embarazo. En este caso nosotros decimos incluso que la muestra sería 24-48 horas, se le piden exactamente 2 días más tarde, se eleva tanto el cociente como el marcador de gasto cardíaco, ya decimos que es un riesgo muy elevado de preeclampsia y el resultado final es 33 más 6 semanas, es decir, que es un resultado adverso del embarazo con una preeclampsia precoz. No quiero aburrirles, simplemente les muestro otro caso nada más de este último, de 29 más 3, que tiene un ratio, un cociente ligeramente elevado, los demás parámetros son totalmente normales, damos una muy baja riesgo de preeclampsia, se le piden unos días después, exactamente 4 días después, y sube el cociente a 84, siguen los otros parámetros igual y al final hay una tercera muestra en la 33 más 2 donde ya prácticamente se duplica el cociente, se duplica también el marcador cardíaco y se eleva de forma tremenda el ácido úrico y nosotros decimos que es un riesgo elevado de preeclampsia, uno muy alto de resultado adverso y el parto es 33 más 6 y aquí, fíjense que yo les comentaba que era muy importante saber si la gestante tenía una hipertensión crónica o no. Esto es lo que se denomina una preeclampsia sobreañadida porque la gestante ya tenía una hipertensión crónica. Si ustedes se fijan, y ya esto me lo salto para no aburrirles,
Si ustedes se fijan, efectivamente, nosotros en esto acertamos en todas. Obviamente, yo no voy a poner los fallos porque sería imbécil. Es decir, les pongo, obviamente, los aciertos. Pero lo que nosotros queremos ahora, y les digo que en medicina no hay nada al 100%, con lo cual no les engaño. Claro que tenemos también falsos positivos y falsos negativos, pero es verdad que es un número totalmente aceptable. Estamos convencidos de que este programa no va a sustituir a los tetra, va y pretende simplemente ayudar a los tetra a manejar a estas gestantes. Y estamos convencidos, yo estoy convencido, de que la inteligencia artificial en la próxima década va a cambiar la forma de hacer la medicina, igual que cambió la historia electrónica la forma de hacer medicina. Y lo saben compañeros que están aquí en la sala, que han hecho medicina con una historia clínica en papel y que ahora, obviamente, algunos de ellos protestaron cuando se les puso el ordenador en el medio, pero ahora nadie quiere prescindir del ordenador porque tiene todos los datos. Pues bien, la inteligencia artificial lo que va a hacer es, haciendo uso de esa historia clínica electrónica, haciendo uso de ello, obviamente vamos a ver cómo cambia la medicina en los próximos años. Y el médico, que algunos de ellos tienen miedo a ser, digamos, desplazados por la inteligencia artificial, eso es un error. Esto va a ayudar muchísimo al médico, pero también le va a obligar, igual que se adaptó a la historia clínica electrónica, va a tener que adaptarse a esta nueva tecnología. De forma que cuando llegue un paciente que no tiene un diagnóstico y le meta todas las variables clínicas, le haga una anamnesis perfecta y le meta las imágenes y los valores de la analítica, le va a salir un valor predictivo positivo de tener un determinado diagnóstico y cuál es el tratamiento que va a tener que aplicarle. Yo con esto termino, espero no haberles aburrido, pero la verdad es que es un campo que a mí personalmente me está ahora pues encantando, pero que también estoy seguro que lo veré como paciente y no como diseñador de estos programas. Muchas gracias. Vamos a abrir el debate entonces. Y a aquellas personas que quieran intervenir, preguntar, que levanten la mano y vamos intentando dirigirlo. Flor. Gracias, Paco, Entonces, en tu opinión, el entrenamiento de los médicos clínicos en el futuro no tratará tanto de conseguir cabezas que integren datos, sino de relacionarse con las personas mejor o captar mejor la psicología de los pacientes, o como lo quieras llamar. ¿Esa sería la consecuencia? Sí, Flor, yo creo que esa es una de las consecuencias. Efectivamente, el médico yo creo que tiene que ampliar su empatía con el paciente, efectivamente estar, digamos, o intentar sacarle al paciente lo máximo posible, porque va a tener una ayuda tremenda de todos estos programas. Es decir, que yo creo que la base, el éxito de lo que va a conseguir con el paciente va a ser esa relación íntima con el paciente, porque el resto se lo va a dar, obviamente, el algoritmo. Y yo de eso estoy convencido. Igual que, insisto, se veía venir el tema de la historia clínica electrónica, donde las protestas fueron tremendas porque se gastaba muchísimo tiempo y uno no tenía la práctica de utilizar estos sistemas, estos programas de lo que es el GIS del hospital,
pero luego una vez que la gente empezó a utilizarlos, se dio cuenta de que no tenía que andar buscando en las hojas y perdiendo las hojas, y en la persona que no escribía, etcétera, etcétera, no encontrándolo, y ahora pues no le quites el ordenador a nadie porque es fundamental. Y decían que efectivamente habían colocado un obstáculo entre, no sé, el doctor Lagunas lo podrá decir casi mejor que yo, un obstáculo tremendo entre lo que era el paciente y el médico, y efectivamente era una forma diferente. Probablemente yo ahí sí que hablo por lo que me dicen, nunca por mi experiencia, porque no la tengo obviamente, pero eso es lo que dicen los compañeros, ¿no? De que a mí al hilo de esto se me ocurre una cuestión que es cuando tú con la inteligencia artificial estás efectivamente usando muchos más datos, pero la cuestión previa es quién decide que esos datos son usables en ese algoritmo. Ahí es donde jugará un papel muy importante el profesional, ¿no? No vale, bueno, pues vamos a meter este parámetro y este otro, sino tendrá que haber bueno, tú lo has sugerido, ¿no? Una historia clínica y al final el algoritmo tiene que estar hecho por datos que tengan significación, ¿no? Sí, eso está claro, eso es lo que comentaba yo, que va a ser el Big Data, es decir, todo tiene que estar introducido allí en el ordenador, tiene que estar metido de forma que sea un espejo de lo que yo me puedo encontrar allí. Es decir, que cuando yo introduzca los datos de ese paciente, encuentre en todo ese Big Data algo semejante. ¿Cuál es lo más parecido a esto? Que es lo que nosotros hacemos ahora cuando metemos a una paciente. Tenemos una base de datos que no podemos hablar de Big Data, obviamente, pero tenemos una base de datos que es la que nos sirve para que cuando metemos una paciente, o ahora vamos a intentar validarlo, encuentre algo parecido. Y ese algo parecido dice, ¿es una preeclampsia o no es una preeclampsia? En el caso concreto nuestro. Y eso es lo que es. Es decir, ¿y qué ocurre? Que efectivamente habrá cosas que se parezcan a la preeclampsia y que no sean preeclampsia, y eso es lo que se denomina un falso positivo. Y habrá cosas que nosotros digamos que nada es una preeclampsia y por tanto descarto una preeclampsia, y resulta que es una forma atípica de presentar una preeclampsia, y ese es un falso negativo. Y eso va a ocurrir. Lo que ocurre es que yo creo que en el 99% de los casos va a acertar. ¿Por qué? Pues porque obviamente se va a nutrir de millones y millones. Ahora ya se están publicando, bueno, no sé si se